Bueno, empiezo con vos, Ana. Feliz día primero. ¿Y cómo nace la vocación de nutricionista? ¿Es algo que nace, que se trabaja? ¿Cómo fue en tu vida? ¿Cómo ocurrió ese hecho? Mira, yo creo que en mi caso fue como un proceso. Sí nace la inquietud, yo provengo de una familia en donde mi mamá ha sido profesional de la salud y bueno, creo que se me fue inculcando esa vocación de servicio, de poder transmitir algo a los demás desde el lado de la salud, ¿no? Y empezó un poco por ahí. Y me incliné más hacia esto porque en realidad yo tenía como una, digamos, múltiples inquietudes. Ujú. Me gustaba mucho, mira, por ejemplo, una carrera que me gustaba mucho también y la había considerado fue arquitectura, que no tiene nada que ver con Mirá esto. vos. Sin embargo, después con esto que te digo en la construcción, que uno hace con el tiempo de su vocación, creo que mi parte creativa o lo que me gusta lo pude más o menos volcar porque creo que Luqui coincidirá conmigo que lo nuestro tiene mucho de creativo también. Hay Ujú. mucha creatividad puesta al servicio del trabajo. Entonces se me fue como construyendo y por el otro lado también algo que con el tiempo se me despertó y descubrí que me gusta mucho es la parte educativa. Y Ujú. también, al menos en el quehacer cotidiano del trabajo, sobre todo cuando trabajamos en consultorio, como el caso de Luke y mío, lo educativo es fundamental, ya sea en el trabajo individual con un paciente, o sea, en una persona como ser individual o como colectivo social, lo educativo está muy presente. Qué lindo, qué interesante. ¿Cuántas aristas juntas en una sola profesión? Gracias, Ana, por este primer concepto. Luqui, en tu caso, las emparentan muchas formas de trabajo que tienen las dos. ¿Cómo nace la vocación de la nutrición en tu vida? ¿Qué historia tenés en relación a eso? Bueno, en mi caso, en el último año de la secundaria, cuando tenía que decidir qué estudiar o qué hacer, bueno, me surgió esta carrera y la verdad que siempre la mantuve y bueno, y yo siempre cuento de que fue bastante duro el tema del ingreso, porque el primer año no ingresé, y bueno, y no, y yo estaba convencida que realmente era eso lo que quería estudiar. Bueno, hasta me he ido un año a Rosario, volví a Córdoba y seguí. Y bueno, y siempre me gustó mucho el tema de la alimentación, digamos, de lo saludable, de cómo uno alimentarse saludablemente. Y bueno, y coincido un montón con Ana de esto de la educación. Yo creo que somos educadoras y que realmente esta profesión tendría que ser la base de todo, porque qué sé yo, en las escuelas nos enseñan muchas materias, muchas asignaturas, pero realmente lo cotidiano de esto, de saber cocinarse, cocinar, digamos, la comida saludable, lo que realmente nos hace bien a nuestro organismo Ujú. para prevenir enfermedades, para prevenir, o para estar sanos, para estar saludables, para tener energía para trabajar en cualquier trabajo, y necesitamos esta base de una buena alimentación. Entonces, realmente es súper importante, es una profesión muy linda, muy completa, o sea, hay muchas cosas, no solamente por ahí hacer planes de alimentación Sí, para claro. bajar de peso, ¿no? Que por ahí eso es lo que más nos tildan, pero tiene muchas cosas lindas. Ana, te hago una pregunta. ¿Es aplicable el término somos lo que comemos? Y yo creo que sí. Desde el punto de vista de qué elecciones haces, digamos, de alguna forma te define lo que te gusta. Esto que dice Lucky, ¿no? Si vamos a comer de manera saludable, yo creo que ese tipo de elección es una definición en sí misma. Ujú. Por un lado, digamos, el tipo de elecciones que vamos a hacer nos definen y por el otro lado somos lo que comemos porque también de acuerdo a lo que comemos es el producto que vamos a obtener. Bien. Eh, y esto sin pensar, un poco como para dejar de lado esto que dice Lucky, que por ahí nos ven solamente como hacedoras de dietas, Sí. y yo le agregaría un plus más, en la mayoría de los casos, hacedoras de dietas para bajar de peso. Sí, Bueno, claro. por suerte, creo que hoy se entiende un poco más que somos mucho más que eso,
Y esto no importa solo, no pensemos en el cuerpo físico, digamos, en la apariencia, sino en somos lo que comemos, con qué capital nutricional cuento yo, digamos, con qué capital, de acuerdo a lo que como, voy a enfrentar una patología, una situación dada de mi vida, que también una cuestión que por ahí pueda parecer que no tiene nada que ver y que sí, cualquier acontecimiento de tu vida que te cause un estrés positivo o negativo, también influye en el comer y en cómo va a responder nuestro cuerpo. Esta situación de pandemia, sin lugar a dudas, yo estoy convencida de que más allá de que todos somos vulnerables a una infección, sin embargo, hay cuerpos mejor nutridos que otros como para hacer frente a estas patologías, por ejemplo. Bueno, interesante. Luqui, teniendo en cuenta lo que dice Ana, ¿por dónde pasa lo saludable hoy en día en la nutrición? Porque sabemos que no pasa por un número, por un peso, por una forma, por un cuerpo. ¿Por dónde crees que pasa lo saludable hoy en toda esa construcción de años que ha tenido que ver con la nutrición en la Argentina? Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. Y yo creo que la alimentación hoy pasa por lo más natural, por tener el acceso a alimentos más naturales y evitar en lo posible, en la medida que podemos, los alimentos procesados, los alimentos que tienen muchos colorantes, aditivos, saborizantes, que realmente no nos vienen a hacer ningún bien a nuestro organismo y que realmente la industria nos quiere vender porque ellos hacen todo hermoso para que nosotros compremos esos alimentos, pero realmente lo que está envasado ya sea en una lata, en un paquete, en lo que sea, está años a veces ahí adentro, entonces no es algo natural, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la base de la alimentación ahora tendría que ser eso, lo más natural posible, todo lo que podamos sacar de nuestra propia huerta o de nuestra propia maceta o de la tierra, lo que nos dé la tierra y que nosotros mismos lo podamos obtener, yo creo que eso sería lo más importante. Y como decía Ana, el tema de esta pandemia también estoy totalmente de acuerdo en eso, digamos que obviamente que hay organismos más vulnerables que, o sea, o tienen ya otras patologías, pero digamos, de cómo estamos nosotros nutricionalmente va a ser cómo realmente nos afecten distintos virus o otras enfermedades, ya sea este virus o otro virus, pero el hecho de estar nutridos bien va a hacer bueno, que sea más leve o que no nos haga nada y eso, realmente. ¿Cuán importante es, Ana, la comunicación, las políticas públicas en relación a la nutrición a la hora de que ese mensaje llegue de una manera efectiva y que no tenga que ver con la industria, con lo vendible? ¿Cuán importante es en nuestro trabajo y el de ustedes también como comunicadoras más allá de nutricionistas? Bueno, es sumamente importante, es fundamental y yo creo que hoy más que nunca porque si bien nosotros también hacemos uso de estas nuevas tecnologías y de tratar de comunicar y de informar a través de las redes, pero por el otro lado, como contrapropuesta a esto, tenemos influencers o gente que tiene a lo mejor genuinamente un interés por la alimentación, por la nutrición, y que opinan por ahí o desde el desconocimiento o sin una base científica seria o una evidencia científica que avale, y entonces por ahí uno se encuentra inundado de mensajes que no siempre son los más saludables. Eso por un lado. Y políticas públicas yo estoy convencida que son fundamentales y que el Estado tiene que bregar por hacer muchas cosas para mejorar y para ayudarnos a que hagamos mejores elecciones. Esto que decía Luqui, que yo comparto totalmente con ella, esto de que tenemos que tratar de tender cada vez más a una alimentación más natural, alimentos reales y no procesados y ultraprocesados. Acá solo el Estado con una política pública puede intervenir en esto, en tratar de obtener una mejor manera de rotular los alimentos, que sea de una manera mucho más simple para que el consumidor final, cualquier consumidor pueda leer y entender, porque si alguna vez te has puesto a leer una etiqueta es
no es difícil, digamos, no es prácticamente imposible, pero son términos que muchas veces nosotros, a Luqui Sí. le pasará lo mismo, lo explicás un montón de veces al paciente. Y en definitiva, del rotulado actual que tenemos, por ejemplo, yo termino haciendo hincapié solamente, aunque sea que focalicen en la porción, aunque sea tener ese solo dato, porque si vos te vas a poner si una Sí. persona, digamos, común, con no muchos conocimientos, quiere saber si el alimento que va a comer tiene mucho azúcar, poca azúcar, si está bien la cantidad de sodio, es muy engorrosa. Un rotulado más simplificado, con señales de advertencia, otro tipo de rotulado que hoy se está postulando y que algunos países de América Latina ya están utilizando, ayudaría mucho. Entonces, eso como primer política pública, Sí. pero después puede haber mucho más. Mira, yo justo anteayer estaba leyendo un informe de FAO, que es la organización, digamos, para la alimentación a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la que se dedica a agricultura y alimentación, que hacen reuniones de expertos siempre. Y bueno, un informe que salió de hace 2 años hablaba, bueno, de esto que dice Luqui, que tenemos que tratar de tender más a eso, que todos los alimentos cada vez más procesados hacen que vayamos teniendo una peor calidad alimentaria y cómo el Estado puede intervenir. Y entonces, justamente hablaba del caso de Chile, que es el que interviene con este rotulado nuevo que te estoy diciendo, que es como más de advertencia, más que explicar qué es advertir. Esto tiene mucho azúcar, esto es Bien. alto en sodio, esto no lo deberían consumir niños. Pero, por ejemplo, hablaba de una experiencia de Mozambique, que el Estado de Mozambique interviene con escuelas para hacer compra a productores locales de frutas y hortalizas y tratar de introducir en la escuela mayor intervención de este tipo de alimentos. Bueno, estas son políticas que si no te ayuda el Estado, si a veces no se interviene de una manera muy firme, como una ley, como una exigencia, es difícil porque nosotras estamos por un lado, nosotras como profesionales, Sí. pero por el otro lado tenés lo que decía Luqui, la industria alimentaria, que lo que quiere es vender, Sí. porque su negocio es vender, entonces va a hacer lo posible por venderte y no toda empresa te está vendiendo lo mejor. Muchas de las cosas que comemos, muchos de los que a veces tenemos la creencia que es sano, saludable, pensemos, por darte un ejemplo y sin dar nombre, pero todos tenemos en la cabeza pensar en esos cereales de desayuno, que el tigre hace que vayas a ser fuerte y vas a tener un Sí, sí. desayuno ejemplar. Si vos vieras cómo lo rotula Chile ese alimento, vos te darías cuenta que vos decís, uy, no, esto no es lo más saludable. Sí, sí. Entonces estamos como luchando frente a un monstruo del otro lado. Entonces, si no hay políticas públicas, se hace muy difícil. Está bueno el dato. Luqui, yo cierro con la última para vos y después le hago una más a Ana. En esto que dice Ana, hay falsas creencias que van a desmedro de la alimentación en cuanto a es difícil alimentarse saludablemente, es caro, es complicado, lleva tiempo. Digo, ¿son creencias solamente? Sí, justo estaba pensando en eso, en eso que vos decís de que por ahí es una creencia más popular en el sentido de que es caro alimentarse sano o es caro hacer una alimentación saludable. Y estaba pensando en el huevo, en simplemente el huevo, que es un alimento tan versátil, tan lleno de nutrientes, barato, conseguible en cualquier lado, y con eso tenemos para hacer desayuno, almuerzo, y merienda y cena. Sí. Justo estaba pensando en eso. Y bueno, como decía Ana, también bueno, coincido totalmente en todo, esto de las políticas públicas, obviamente, y realmente que nos avisen en estos etiquetados de que este alimento tiene mucho sodio, este alimento tiene muchas grasas trans, que por ahí también viene en la mano. Así que bueno, sí, y no, yo creo que no es para nada caro, lo que sí, bueno, es saber por ahí qué elegir, o bueno, como decía recién el tema del huevo, las verduras, las frutas. Si yo pongo a comparar una fruta con un paquete de galletitas o simplemente un snack o una coca o sea, yo creo que no hay comparación en eso. Es mucho más caro todos estos procesados y no me aportan absolutamente nada nutritivo a mi alimentación. Bueno, Luqui, muchas gracias y cierro con la última para vos, Ana. Un cuerpo y un alma, como bien lo denominaste en algún momento, bien nutrida,
¿qué consecuencias tiene en la vida de una persona? Creo que la principal consecuencia es gozar de una vida saludable. Por supuesto que hay otros factores, ¿no? No es solamente, Sí. ay, yo como bien y voy a estar bien, porque bueno, hay herencia, hay predisposición, hay enfermedades que me pueden atacar, pero siempre me parece que uno bien nutrido, bien alimentado, de una manera saludable, hace frente diferente, tiene como otro capital, otra madera, digamos, con la Sí. que afrontar alguna patología, alguna enfermedad. Y aparte que a mí me Acá. parece que el que aprende a comer de una manera saludable y lo puede sostener, goza del simple beneficio del sabor de los alimentos, el Uy, tal verdadero cual. sabor. El El verdadero verdadero sabor, sí. sabor exacto, y no enmascarado en salsas, aderezos y cosas que en definitiva todo sabe a lo mismo, esto que decía Luqui. Eh, Incluso cómo se ha modificado la industria alimentaria. Cuando yo era chica, que hace muchos años, vos a las galletitas dulces que había, pero ni la décima parte que ahora, pero había, primero que era una cosa que se comía de vez en cuando. O sea, la merienda tradicional no era con galletitas Sí. dulces. Y aparte de eso, vos sentías diferentes sabores. Hoy vos comas lo que comes, todo el mismo gusto a nada, no sé. Entonces me parece que los beneficios individuales son esos y los beneficios, digamos, a largo plazo es de tener un cuerpo saludable y poder disfrutar de una calidad de vida mejor para disfrutar con los afectos, con la familia, con el mismo cuerpo de uno. Creo que por ahí pasa. Bueno, Ana, Luqui, feliz día para las dos. No pudo por cuestiones de tiempo sumarse Graciela Fabricio, a quien le mandamos un abrazo grande, pero han colaborado con cosas muy lindas que vamos a registrar para tener una alimentación y una nutrición mejor. Así que feliz día y muchas gracias. Muchas Gracias gracias a por ustedes. acordarse.